Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al economista y doctor Luis Calero, con el que queremos hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con lo que hemos estado viendo a través de los diferentes noticieros en diferentes partes del país, el interés de la ciudadanía de hacer consultas al pueblo para saber y decidir sobre temas que tienen que ver con minería y sectores estratégicos. ¿Cómo evaluar esto, doctor Calero, cuando vemos que son sectores importantes para el país, pero al mismo tiempo hay rechazo de las comunidades cercanas a donde se identifican los recursos mineros o petroleros, que todavía no hemos visto el tema? Claro, mire, yo creo que hay que hacer unas diferenciaciones fundamentales y antes que eso establecer una premisa básica que es, por ejemplo, establecer que la Constitución de Montecristi creó un marco jurídico especialmente relacionado con la protección del medio ambiente y con derechos que tienen pueblos, nacionalidades, comunidades y los ciudadanos en general, tanto así que comienza en su primer artículo estableciendo que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Entonces, desde ahí comenzamos a tener una noción de que casi todos son derechos. ¿Y qué pasa con los deberes? La pregunta. Según la Constitución de Montecristi. Se asumiría que el derecho de uno comienza cuando el derecho del otro se inicia. Y entonces hay la obligación de respetar también los derechos de los demás. Y eso vamos a verlo respecto de las consultas. Entonces digo, en este conjunto, en este marco normativo, y si estamos por la vigencia del Estado de Derecho, tenemos que respetar toda la institucionalidad. Y parte de la institucionalidad es toda esta estructura, esta superestructura jurídica que establece, digo, varios elementos que deben ser observados irrestrictamente. Fundamentalmente, en lo que concierne a la explotación de recursos naturales no renovables, que, dicho sea de paso, están reservados, el Estado se reservó la administración, la regulación, el control y la gestión de esos recursos no renovables. Y de manera excepcional puede delegar a la iniciativa privada y comunitaria. Pero bien, entonces en ese conjunto hay dos tipos de consultas que deben ser respetadas, digo yo, irrestrictamente. La una tiene que ver con la consulta previa, que cuando se va a iniciar cualquier tipo de proyecto de carácter público, los ciudadanos que pudieran sentirse afectados en el área circundante de ese proyecto tienen el derecho a ser consultados y a ellos debe hacérseles una consulta en los términos que establecen las respectivas leyes. Y ellos tienen el derecho de expresar su opinión respecto, por ejemplo, al plan de manejo ambiental, al plan de impacto ambiental, a los estudios de impacto ambiental y a los planes de manejo ambiental. E inclusive cuando mayoritariamente, por ejemplo, los ciudadanos afectados por un determinado proyecto se opusieren a ese proyecto, la autoridad competente debe, si bien no es vinculante ese pronunciamiento en la consulta previa. La consulta previa. Esa es una. Pero no es ir a las urnas, que no, es lo que están pasando por eso ahora. digo, esa es la consulta previa. ¿Ya? Entonces, digo, los resultados de esa consulta previa no son vinculantes para la autoridad que debe tomar la decisión sobre el proyecto, pero esa autoridad debe resolver entonces de manera motivada, dice la Constitución. O sea, no puede resolver simple y llanamente porque dice yo tengo la competencia. No. Los argumentos que hubieran expuesto los ciudadanos que se crean afectados por ese proyecto deben ser resueltos
en la resolución que expida la autoridad deben ser considerados, tomados en cuenta y deben ser justificados debidamente. Tanto para decisiones de una concesión como para decisiones de la generación de leyes. Todo hay una consulta previa. Bien, esa es una. Y la otra es la consulta popular, que tiene otra connotación. Y la consulta popular puede ser de carácter general, nacional, o de carácter sectorial, particular. Bien. Entonces, para eso se exigen requisitos de un número X de firmas que deben, cuando esa consulta, porque la iniciativa para la consulta popular la tienen distintos actores, pero también los ciudadanos, a condición de que reúnan un determinado número de firmas, si es que es nacional o si es que es provincial, con distintos porcentajes. El asunto para, por ejemplo, los temas mineros, y pongamos en general los sectores estratégicos por recursos naturales no renovables, es que la propiedad de los recursos naturales no renovables corresponde al Estado. No corresponde a nadie en particular, ni a una comunidad, ni a una nacionalidad. Le voy a decir algunas preguntas que todos tenemos. Si el recurso minero, petrolero o de cualquier bien que es parte del Estado ecuatoriano está en mi propiedad, ¿qué pasa con la propiedad de la cual yo soy dueña? Puede ser el ejemplo personal o el ejemplo de la propiedad comunitaria. Así es. Que no deja de ser privado. No deja de ser privado, no pero el recurso que está en el subsuelo no es mío. A ver, vamos. O sí es mío. La propiedad del suelo de la superficie es del privado, pero los recursos del subsuelo son del Estado. Ya. Entonces la situación cambia radicalmente. Y vamos, al ser la propiedad, yo digo, de la nación toda, entonces resulta contradictorio, y vamos a ver con otro derecho, resulta contradictorio que un grupo, una nacionalidad, una comunidad o un particular, un grupo de particulares, pudieran propiciar una consulta sectorial para una parroquia, para un cantón, para una provincia, bajo el entendido de que es un recurso que pertenece a todos. Debería entonces la consulta para la explotación o no explotación de ese recurso que pertenece a todos, la consulta debería ser para todos. Mi punto de vista, eso debió haber resuelto ya la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no ha resuelto el problema de fondo que es este. Sí, pero al mismo tiempo la Corte Constitucional nos pone a pensar a todos los ecuatorianos, si el recurso está, pensemos, provincia de la SUAY, por lo que vemos que está haciendo el prefecto Yacu Pérez Guartamel, si el recurso está allí, pero no es, cuando se extraiga el recurso, no va a ser en beneficio de una provincia, sino de todo el país. ¿Quiénes deben o no deben ser consultados? La provincia, ya nos pasó con el cantón Girón, que dijo no a la minería y estamos ahí con algún problema porque además es en límite cantonal. Entonces hay una serie de elementos. ¿Quién o cómo debería decidir si se da la consulta o si se mantiene una concesión minera en este caso? Los habitantes del cantón Girón tuvieron todo el derecho para ser consultados en lo que hablábamos de la consulta previa. Pero fueron a las urnas también. Sí, pero como consulta previa, cuyos resultados es decir, no son vinculantes. Es mandatorio. No son vinculantes para la autoridad minera, en este caso para la Agencia de Regulación y Control Minero, para otorgar el título, o para el Ministerio de Recursos Naturales. Bien. Entonces, ese es lo uno, y ahí tenían perfecto derecho a ser consultados. Pero lo otro es que la consulta popular realizada en un cantón, desde mi punto de vista, no puede ser admitida como que está representando a todos los ecuatorianos. Ni de una provincia. Ni de una provincia. Entonces digo, ese es el problema de fondo que la Corte Constitucional no ha resuelto y que debe resolver. Y debe decirlo con claridad. Porque la Corte Constitucional se ha ido por las ramas por cuestiones de trámite, de tramitología, de presentación, de requisitos de admisibilidad, etc. El problema de fondo es este. Si un recurso que pertenece a todos puede ser resuelto por un grupo. Ese es el primer punto. El segundo punto es el derecho que genera esa propiedad colectiva sobre esos recursos, genera un derecho de igual manera para todos. Entonces, la igualdad ante la ley se estaría violentando, que es otro de los principios constitucionales básicos, ¿sí? La igualdad ante la ley. Si yo tengo la propiedad
o soy copartícipe, soy copropietario de un recurso, ¿cómo es que a mí no se me consulta y solo se consulta a un determinado sector? Claro, hablando de que los recursos son de carácter nacional, no de carácter local. Así es. Es decir, todavía tenemos que esperar que diga la Corte Constitucional para ver qué podríamos o qué podría suceder con las provincias o los líderes políticos que están buscando hacer consultas populares. A ver, Claudia, no está escrito lo que yo estoy diciendo de manera expresa. Está regulado, está normado en la Constitución la consulta popular, que para cualquier tema de interés pueden los ciudadanos propiciar recogiendo firmas, recolectando firmas, etc. Sí, pueden hacerlo. Lo que no está dicho es esta interpretación que se está proponiendo en el sentido de que cuando se trate de recursos naturales no renovables que pertenecen a todos los ecuatorianos, las consultas tienen que ser necesariamente, desde mi punto de vista, de orden nacional. Es decir, hay varios pasos y varios procesos. En esto, además, ¿cómo lograr que la explotación de cualquier recurso natural no renovable sea normada, regulada y cuidada? ¿A qué me refiero? Si se identifican los yacimientos, estamos tomando como ejemplo la provincia de la Suay, vemos lo que está pasando en Quimsacocha, la minera que además quieren que salga de ahí luego de la consulta previa que usted dice en el Cantón Girón, pero también del otro lado vemos lo que pasa en la parroquia Ponce Enríquez, que es minería artesanal. ¿Cómo garantizar la seguridad de esos lugares, de los recursos naturales y del ambiente si no se hace explotación controlada? Tenemos el riesgo de que se convierta en otro Buenos Aires o en otro Ponce Enríquez. A ver, vamos, para concluir un poquito la intervención anterior, yo creo que todo proyecto minero, circunscribiéndonos al minero, vamos, todo proyecto relativo extractivista. Todo proyecto extractivista debería pasar por un test de constitucionalidad, porque la Constitución restringe de manera expresa, por ejemplo, que no puede explotarse en áreas protegidas. No puede explotarse en áreas, en las fuentes de agua. Entonces, no habría posibilidad de consulta previa ni de consulta popular en absoluto, en la medida en la que, pasando este test de constitucionalidad, se llegue a establecer que determinado proyecto extractivista afecta a un área protegida, afecta a las fuentes de agua, están vedados por la Constitución para llevarse adelante. Sí, pero lo que me preocupa es que están vedados por la Constitución para llevarse adelante de manera, digamos, un contrato claro y con sí, en todo lado. Pero lo que pasa es que si ahí me dicen, aquí tiene oro, ¿yo qué garantía tengo que la minería estatal no se meta? Vamos a ir a eso. Entonces yo digo, porque a ratos nos han llevado al debate, ¿no es cierto?, de la informalidad a la formalidad. Digo, no. A ver, antes de eso, vamos primero a que si cabe o no cabe. ¿Dónde se puede o cómo se puede? Ya. Ese es el primer punto a resolverse, y para eso una especie de catastro minero claro y terminante, que en estas áreas no cabe la posibilidad de minería. Entonces, ni los formales ni los informales, que es un segundo grado ya. Y la verdad, mejor ni busco el recurso en las zonas que no debo buscar. Así de simple. Entonces, por ahí hay que comenzar y ser muy concluyentes, muy terminantes. Esa es parte de respetar el Estado de Derecho y no generar falsas expectativas, ¿sí? O tráfico de influencias posteriores. Entonces, luego vamos a lo formal y a lo informal. Si en las áreas en las que es factible la explotación de recursos no renovables, alguien pretende explotarlo, tiene que hacerlo de igual manera en el margen de lo que establece la ley o las leyes correspondientes, tanto las leyes relacionadas con lo sectorial en materia minera, en materia petrolera, o lo que se establece en las regulaciones de carácter ambiental. Es decir, poner las reglas claras y que se cumplan para todos, y proteger las áreas que deben ser cuidadas por todos los ecuatorianos. Pero por supuesto. Y ahora en los otros temas, vemos problemas de la provincia de Bolívar, vemos problemas de una serie de lugar por el tema minero. Y además nos olvidamos los ecuatorianos que minería no es solamente la minería metálica. Porque uno piensa en material de construcción, piensa en cerámica, en la propia provincia de la Suay, son famosos por ser buenos ceramistas. Todo involucra minería. ¿Qué es decir sí o no la minería? Claro, aquí vamos a lo que es metálico y lo que no es metálico, ¿no es cierto? Y en lo que no es metálico, inclusive entran los municipios, que son los que autorizan por uso del suelo, por ejemplo, ¿no es cierto? Existen regulaciones en ese sentido. Ya no es solo respecto de la propiedad y respecto de la
potestad exclusiva que la Constitución otorga al gobierno central. Entran también ya en lo que es minería no metálica los gobiernos seccionales, especialmente los municipios. Digo, en todos los casos lo fundamental tiene que ser el cumplimiento irrestricto de la ley. O sea, la informalidad que trae consigo otros elementos perniciosos para la sociedad, la informalidad, porque ahí vienen asociados inclusive figuras delictivas, como el propio lavado de activos, ¿sí? Y vienen extorsiones y chantajes y vienen delitos de distinta índole. Eso hay que evitar y eso hay que combatir en los sitios en los que estén. Ahora, existen sitios en los que históricamente se han dado estos procesos. Hablemos de Nambija. Yo creo que Nambija es una de las expresiones más patéticas de la informalidad. Nambija, Buenos Aires. Ahora, esto es reciente. Nambija estamos hablando de los 30 años. Saruma y Portobelo. Claro. La Ponce Enríquez, la parroquia Ponce Enríquez es parte de la provincia de la Soay. O el cantón Ponce Enríquez, perdón, ahora. Pero mire, ahí ni siquiera entonces cabe una consulta en el otro sentido. Porque toda en la el otro población sentido todo eso va a a estar a favor. Además de la minería artesanal informal. ¿Y en qué quedamos, Claudia, entonces respecto a la propiedad colectiva de los recursos no renovables? Ahora, ¿quién debe no deberían decidir, ser, doctor? discúlpeme, no debería ser solamente para prohibir, sino también para permitir, ¿sí? La permisividad en ese sentido también tiene que estar ¿Y quién debería controlada. definir esto? ¿El Ministerio de Recursos Renovables? Usted mencionaba la Corte Constitucional, podemos hablar de la propia Asamblea Legislativa, pero ¿quién debería y dónde debería debatirse eso? Porque también es cierto, el país necesita recursos. A ver, vamos, aquí yo creo que es una interpretación de carácter constitucional la que tiene que darse. La Corte puede emitir determinadas sentencias modulativas, puede modular lo que no esté establecido con claridad en las leyes. Ellos pueden establecer una regulación hasta que exista una reforma de carácter legal, o si no reforma, una inclusión de alguna norma expresa. Está en manos, para mí, de la Corte Constitucional, porque es la posibilidad de interpretar una disposición constitucional relacionada con la consulta popular. Pero mientras tanto, ¿qué se hace con las concesiones que han sido entregadas en diferentes partes del país? A ver. Vemos la Amazonía, vemos la sierra, o sea, Ecuador es extremadamente rico en recursos naturales no renovables. ¿Cómo saber? Porque si soy empresario ya tengo un contrato, el contrato le para las partes. A ver, vamos aquí. Las concesiones por principio de legalidad y por estabilidad jurídica deben respetarse las concesiones, los permisos, los títulos otorgados. Solo que los sectores afectados pueden ejercer su derecho a impugnar si es que esos títulos, si es que esas concesiones, si es que esos contratos fueron otorgados sin cumplir con las disposiciones legales, sin, por ejemplo, haber hecho la consulta previa en los términos que establece la ley. Porque no es cuestión aquí tampoco de engañar y de forjar actas o de inventarse actas como que se hizo consulta popular reuniendo a un grupo de adherentes o de partidarios o de familiares de los trabajadores y hacer un acta como que se hizo la consulta previa. Entonces, si es que los afectados llegaren a demostrar que no se hizo la consulta previa, pues entonces tienen los caminos para impugnar estos actos administrativos que generaron una concesión, que generaron una autorización, un título habilitante. Entonces, todo enmarcados en la ley, todo y todos enmarcados en la ley. Este es uno de los principios fundamentales que deberíamos permanentemente respetar y cuidar. Así es. Ahora, según su posición, para terminar, ¿Ecuador debe ser país minero o no? Porque hacia allá también se está dialogando y debatiendo. ¿Debemos conseguir y aceptar explotación minera en diferentes partes del Ecuador, tomando en cuenta todos los cuidados legales, constitucionales y de precautelar espacios y áreas protegidas? Yo lo que creo, mire, tal vez una cuestión de perogrullo. Yo lo que creo es que el Ecuador debe ser un país dedicado a la agroindustria, un país dedicado al turismo, y que los ingresos que genere la explotación de recursos naturales no renovables deberían ir a un fondo de ahorro y de inversión. No es dable y no es admisible que a estas alturas
la dependencia del presupuesto del Estado, de los ingresos estatales, estén fundamentados en este momento en un recurso no renovable como el petróleo, y ahora estemos esperanzados en otro recurso no renovable como sería el de la minería. Es decir, hacer gestión propia y dejar de esperar que lo que está bajo la tierra nos salve. Así es. Muchísimas gracias al doctor Luis Calero. Cuando hemos hablado sobre la situación de las famosas consultas populares, consultas que interesan saber, esas consultas previas motivadas para saber qué pasa con el tema minero. Él tiene su posición muy clara. Él considera que la Corte Constitucional debería interpretar esta parte de la Constitución para aclarar la situación que está dándose en diferentes provincias del Ecuador. Él además es muy claro al decir que Ecuador debe ser un país agroindustrial, turístico, y que el tema de los recursos naturales sea una especie de fondo de protección, un seguro que se guarde para cuando enfrentemos problemas, y que no sea ese fondo el que permita el día a día y el pago de sueldos en el Ecuador. Gracias nuevamente al doctor Luis Calero, gracias a ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Enfoques. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.